En los últimos días se ha movido mucho el tema de lo que está establecido en la Constitución Nacional y el silencio absoluto que prevalece en el Tribunal Supremo de Justicia. Ayer la Academia Venezolana pues decía que no podía ser una excusa la vacante presidencial para prolongarse en el poder. Prácticamente lo dice y tú lo ratificas en tu cuenta en X, donde prácticamente dices que hay que aclarar la ruta constitucional a seguir en Venezuela. A esta hora en la que María Corina Machado ha hablado de 9 meses, un plan técnico, en un avance de 20 Venezuela que también ha dicho que ya están preparados y que esta es la ruta, la reinstitucionalización del país. ¿Cómo ves eso de las elecciones presidenciales? Bueno, mira, lo primero que habría que aclarar es que estamos en una situación de anomalía constitucional. Y ese es el punto de partida. El punto de partida es que algunos erróneamente han dicho que si se plantea el cumplimiento de la Constitución se está reconociendo a Maduro, se está reconociendo a Delcy. No, todo lo contrario. Pasemos esa, digamos, no nos enfrasquemos en eso. Enfrasquémonos en la ilicitud de que se encuentre en este momento Delcy Rodríguez al frente del Poder Ejecutivo. Ese es nuestro problema. El problema es hasta cuándo. Y eso es lo más grave de la situación. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional dijo que había una ausencia forzada y que por tanto prácticamente los lapsos no están corriendo. Y eso no es así. Eso es mentira, porque la Constitución es muy clara y dice que quien esté en el Ejecutivo, todos sabemos que es ilegítimo, Maduro era ilegítimo, Maduro no ganó las elecciones, pero ya no está. De modo que si no está, tiene necesariamente que declararse que nos encontramos ante uno de los dos supuestos, o una falta temporal o una falta absoluta. Una falta temporal no es, y no es una falta temporal porque Maduro no va a volver dentro de los siguientes años. Maduro se encuentra sometido a un proceso muy grave en los Estados Unidos y pudiera incluso ser condenado a cadena perpetua. Esa es la solución, la situación real. Eso no se puede disfrazar. Entonces, pasaron los primeros 90 días sin que la Asamblea Nacional, que es a quien le corresponde, declarara, conforme al artículo 233 y 234 de la Constitución, tal como ha dicho la Academia, que nos encontramos ante una falta absoluta. Y solamente podían, la única opción que tenían frente a esta ausencia es otorgar 90 días más, una prórroga por 90 días, de modo que abril, mayo, junio y julio, el 3 de julio es una fecha fatal. Hagas lo que hagas, se cumplirían los 180 días de que Maduro no está. Entonces, aquí no hay sostén jurídico para que Delcy Rodríguez esté en el poder. Primero, porque hay una doble ilegitimidad. Ella deriva del poder de Maduro, que ya era ilegítimo, porque Maduro no ganó las elecciones, se las robó, pero ahora está en el cargo sin declarar que existe una falta, al menos temporal, que va a ser absoluta, y todos los venezolanos sabemos que es absoluta. Así que ella está allí sin que nadie la haya elegido, sino solamente se sostiene por una situación coyuntural, pero el tema es que cada día que pasa, ahorita cuando tú y yo estamos hablando y cuando el resto del país nos esté escuchando, lo que sea, eso es una bola de nieve que se sigue acrecentando y está firmando contratos públicos, está comprometiendo a la República, está generando actos de Estado, está generando una apertura petrolera. Todos esos actos están viciados de una posible nulidad a futuro. Y posible nulidad, ¿por qué? Bueno, alguna gente me atacó y me decía, pero eso es demasiado radical. No, porque es que la Constitución es muy clara que dice toda autoridad usurpada es ilegal y sus actos son nulos. Así que a futuro, quien quiera invertir en Venezuela, lo primero que tiene que buscar es seguridad jurídica. Y esa es la razón por la cual la academia ha dicho que la prolongación en el ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Ejecutivo Nacional, por lo cual declaran que esto es absolutamente anómalo y que tiene que resolverse. Zair, entonces la Constitución sí es legal y es vigente. Lo que son ilegales, obviamente, son Maduro con las elecciones esas del 2024, ¿no? A partir de esa fecha o antes, Claro, porque Estados Unidos lo desconoció desde el 2018. claro, Y desde antes, pero ¿qué es lo que tenemos? Fíjate que tenemos una oportunidad que es muy importante. Antes, todos los venezolanos sabemos que Maduro es ilegítimo. Todos, desde antes, de 2018.
porque la convocatoria de las elecciones de 2018 la hizo la constituyente, que es un cuerpo que no se corresponde, o sea, no tiene la facultad jurídica para haber convocado esas elecciones. El tema es que, ¿por qué ahora ahora es ineludible? Porque ahora un tribunal, que es la sala constitucional, el máximo intérprete que hay, que es ilegítimo también, y está ahí, pero no podemos hacer otra cosa, dijo que no está. Ah, qué bueno, dijo que no está. Ah, bueno, entonces tienen que estar corriendo lapsos, porque la única solución está en la Constitución. Del resto, si nosotros no apelamos a la Constitución, caeríamos en el despropósito o en el equívoco o la abstracción absurda de decir que Delcy se puede quedar ahí hasta que le dé la gana o hasta que haya condiciones para que se vaya. No, tiene que irse porque es ilegítima, es ilegal desde el punto de vista de la Constitución. Nos guste o no nos guste la Constitución, esa es la norma que nos vincula, es la única a la que podemos apelar y cada día que pasa ese mandato es irregular porque debió ser declarado ahorita el 3 de abril, decir, bueno, ya estamos ahora sí en una falta temporal, vamos a esperar. Si no llega Maduro de que 3, bueno, vamos a elecciones. Y esa es la razón. Y por eso es que Vente lo agarró. Y María Corina Machado ha dicho, podemos estar en 9 meses en una situación, claro, ¿por qué? Porque no tenemos registro electoral, porque no tenemos todavía una autoridad, no se ha elegido un poder electoral creíble, etcétera. Tenemos problemas, pero esos problemas no pueden ser la excusa de que ella se quede allí terminando el periodo de Maduro que ya es inconstitucional. Entonces, Para la gente, para es que a la lo que gente ella está entienda. jugando. Ajá, pero exacto, ella está jugando a ganar tiempo, pero para que la gente entienda cuál es ese recurso que está establecido en nuestra Constitución que permitiría una salida hoy, por ejemplo, a más de 100 días. Bueno, la aplicación del 233 y 234 de la Constitución, que es obligar a esa Asamblea Nacional a que debe declarar, debe preguntarse, señores, ¿Maduro vuelve o no vuelve? Ah, bueno, si tú dices que vuelve, bueno, tiene que volver ahorita, antes del 3 de julio. No volvió, usted tiene que convocar elecciones. No tiene otra salida, no tiene otra porque la letra de la ley no aguanta interpretación. Entonces, ellos que interpretaron que como en la Constitución no dice que se podía meter a un presidente preso por una autoridad extranjera, el supuesto no existe. Ah, bueno, imagínate todos los supuestos que habría que poner, que llegó un tsunami, que llegaron los extraterrestres, o sea, tendría que ser una lista inmensa de cosas insólitas, que quedó mudo, cualquier cosa. Y no es así, la interpretación tiene que ser integral y lógica. ¿Va a volver? No va a volver. Entonces, tiene que elegirse una autoridad legítima. Ya era ilegítimo, pero ahora estamos en una situación de mayor ilegitimidad y ese es el problema en el que estamos, que todos estos actos que se están generando de gobierno carecen de cualquier piso político y de cualquier piso jurídico de validez. Y eso es muy grave para quienes están invirtiendo. Ese es el mensaje a los inversionistas americanos. Decir, bueno, inviertan, pues. Bueno, ¿qué va a pasar luego cuando se declare que todo este periodo ha sido ilegal e inconstitucional? La academia lo dijo muy claro. Entonces, la fecha límite es 3 de julio. De aquí al 3 de julio tiene que haber una decisión. Eso lo sabe Estados Unidos. Claro, por supuesto. De aquí al 3 de julio tiene que haber la declaratoria y una convocatoria a elecciones, porque tú no puedes alargar esta anomalía permanentemente. Es más, la Academia del Zulia advertía algo más interesante aún, que podríamos llegar al absurdo de que Maduro no regrese más nunca y te queden en esa temporalidad de aquí hasta que termine el periodo. Pues eso es insólito. Es decir, dice, bueno, es temporal, pero se acabó el periodo. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, si se acabó el periodo es que era absoluta o fue absoluto desde el principio. Y esa es la pelea, que la única cosa de la que tenemos como herramienta es la Constitución. El que piense en desecharla está ayudando a chavismo. ¿Qué es lo que quiere, obviamente, borrarla? Claro, ellos lo que quieren es que nadie hable de la Constitución, porque la Es que por Constitución eso es los que te amarra. consulto. Nadie habla Claro. de ese tema y ellos muchísimo menos. Mucho, la Entonces, Constitución los amarra, Yasmín, la Constitución los tiene amarrados, porque hay una fecha fatal que les va a generar mucho problema. Ahora, que pueden seguir y pueden seguir la ilegalidad, etcétera. Bueno, pero ahí corren un gravísimo riesgo, incluso con el tema de los Estados Unidos, que hay que empezar a presionar y que entiendan. Hay una Constitución que es lo único que tenemos. Usted tiene que obligar a que haya un cambio de gobierno y además, como ha dicho, yo coincido con María Corina en algo, tiene que ser una elección general, elegir todo, porque tienes que elegir la asamblea, tienes que elegir alcaldes y gobernadores, tienes que elegir todo esa ilicitud tiene que salir del poder.
Mente Venezuela, junto con María Corina Machado, obviamente como líder de la oposición en Venezuela, está entonces en la ruta correcta. En tu criterio, 9 meses, como ella misma lo plantea, para levantar el CNE y hacer todo lo que se necesita, porque también hay más de 8 millones de venezolanos en el Claro, exterior, te plantean, y no te quiero pedir fechas porque no quiero que seas mago, pero te claro. plantean una elección en un tiempo prudencial para los venezolanos, quienes ya en encuestas dicen que quieren las elecciones ya. Es difícil porque esos 9 meses es si empezamos ya un registro consular, la inscripción de la depuración del sistema, la cedulación, un CNE real, un sistema auditable. Yo soy de los que abogo por una votación manual, una papeleta, una persona, nada de maquinitas, apartemos eso. Observación internacional, que esté en toda Latinoamérica ahí, Europa, que esté la ONU, que esté la Organización de Estados Americanos. Es decir, todos los garantes de que el resultado no solo va a ser limpio, sino que se va a respetar. Pero el chavismo no le conviene que se hable de la Constitución, porque ellos, en cualquier escenario, tú sacas a los votantes de afuera, sacas a en cualquier escenario, pierden. Ellos no ganan ninguna elección en el país y lo saben. Por eso es que Jorge recientemente en la entrevista del país en España decía, no, es que eso no está previsto. Y Diosdado Cabello dijo, las elecciones son cuando sean. Es decir, desdeñando de una vez la misma constitución que ellos sancionaron y desdeñando que va a haber una consulta popular, porque ellos saben claramente que no tienen ninguna oportunidad de ganar. Cualquier elección pierden y con cualquier candidato de oposición que aglutine la voluntad de la gente. Es decir, sea María Corina Machado o cualquier otro que ella apoye, van a perder. Entonces, la situación actualmente es crítica, porque si no hemos empezado, no podemos empezar a pensar en un diciembre o en un enero como algunos analistas lo han planteado. ¿Qué sería o qué crees tú que puede ser voluntad 20 Venezuela en la voluntad de los venezolanos que lucen en las redes sociales, que no es la realidad total del país, un poco desesperanzados? No, yo creo que lo que hay que hacer es eh, bueno, tiene que haber una presión interna y externa. A lo interno hay que empezar a movilizar al país desde lo político para pedir elecciones. Pedir elecciones. Y hablar todos los días, explicar la ilegitimidad del régimen. Yo escribí un artículo que va a salir en estos días sobre la ilegitimidad de todo lo que están haciendo. Y a lo externo, por esta situación de este tutelaje de los Estados Unidos, hay que explicar la conveniencia de que haya autoridades legítimas. Solo autoridades legítimas convierten a Venezuela en un socio confiable en materia petrolera y en materia económica. Mientras no haya autoridades legítimas, todo lo que está ocurriendo es una entelequia y puede ser en cualquier momento cuestionado, anulado, echado para atrás, etcétera, sobre todo porque sabemos que el régimen no cumple su palabra y que solamente está estirando los tiempos para ver qué ocurre a lo interno en los Estados Unidos. Sé que son muy pocos días, pero obviamente yo estoy casi segura que obviamente tú estás en el plan de los Estados Unidos. Coincidencialmente el Senado le pidió a Rubio también 180 días. ¿Qué crees tú que puede congeniar allí? Bueno, claramente cuando el Senado les está pidiendo a Rubio 180 días, se han leído la Constitución, lo tienen clarito. Cuando los inversores, o sea, porque si no, si no hubiese, si no hubiesen visto la norma, porque los tiempos, los inversionistas extranjeros han pedido seguridad jurídica y seguridad jurídica pasa porque haya poderes independientes y legítimos y electos. Y la otra cosa es que si ves lo que dijo el Washington Post esta semana, en el editorial, tal vez el editorial más leído en los Estados Unidos, dijo, sin democracia, si no se relegitima el poder, ahí no hay ninguna posibilidad de hacer negocio. Y lo tiene clarito. Yo creo que se están alineando las cosas para presionar. Ahora, que se va a lograr doblegar la voluntad del régimen, bueno, hay que hacer todo lo que sea necesario para que eso ocurra. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para los venezolanos en este tema a propósito del llamado de la academia? Bueno, que hay que tener claridad en qué es lo que se pide y además de que se están pidiendo actualmente en la calle reivindicaciones sociales, que eso es muy loable, salario, pensiones, sé que el costo de la vida, etcétera. Ya sabemos que nada de eso lo puede ofrecer el régimen. La única forma de salir de esta tragedia es una legitimación del poder público y nuestro modelo republicano
que además está en la Constitución, el que diga que no está en la Constitución está diciendo una barbaridad, dice que la soberanía reside en la gente y es la única fuente legítima de poder. Es decir, cualquier poder que no provenga directamente de la gente es ilegítimo. Y esa es la razón por la cual Delcy es ilegítima, Jorge es ilegítimo y toda su camarilla es ilegítima. Esa es Sí, la razón. bueno, y es así, y evidentemente el pueblo está perdiendo el miedo en las calles cada vez más. ¿Cuál sería tu mensaje final o en qué crees que debemos reforzar para dejarle claro a la gente que en la Constitución está la solución? Sí, bueno, primero que al que menos le conviene, o sea, al que más le conviene desdeñar o sacar a la Constitución del juego político es precisamente al régimen. Cada sospechen de alguien que diga no apliquen la Constitución o la Constitución no está vigente o la Constitución. Sospechen porque ahí atrás hay algo. Siempre, o sea, no hay ningún razón. Si eso es lo único que le coloca fecha de término, es la única norma que le coloca fecha de término. Si usted dice que la Constitución no está vigente, entonces esto se va a alargar hasta que ellos le dé la gana. Esa es la razón por la cual tenemos que agarrarnos de esa norma, independientemente a quien le guste o no le guste, porque allí está la solución. Y la academia lo ha dicho claramente y además en un acto muy valiente, porque todos ellos están en Venezuela y están hablando de que las autoridades actuales son ilegítimas y eso les puede traer consecuencias, represión, lo que sea, pero lo suscribieron y lo dijeron, ahí está, y esa es la verdad, eso es una verdad indiscutible. Ya para finalizar esta parte de la entrevista, yo quisiera que tú me dijeras, o que más bien le dijeras a las personas a las cuales va a llegar este mensaje, y que creen que el Delcy está mandando, ¿cuál sería tu mensaje? Y que no está tutelada por los Estados Unidos, es evidente para algunos, pero para otros no, ¿a qué juegan? Bueno, es que para algunos temas sí está tutelada, pero para otros existe una separación de esa tutela. Si tú ves los nombramientos de fiscal, de defensor del pueblo, de padrino volviendo al poder, que no desmonta la Policía Nacional y la mafia que hay ahí, que no desmonta las leyes, no termina de soltar a los presos políticos, que no aplica la ley de amnistía, etcétera, tú te das cuenta que hay elementos en los cuales hay coincidencia y está cumpliendo, en otros está mintiendo porque genera cifras falsas y una falsa expectativa de cambios que no es real, pero los padecimientos de la población son exactamente los mismos. Y ahí es donde hay que tomar acciones. Es decir, Estados Unidos, si esa tutela es global y lleva hacia la democracia, esta gente hay que sacarla. Y hay que sacarla, hay que redemocratizar el país, porque lo económico solo no sirve no le sirve al venezolano, que ahora tiene un padecimiento económico, bueno, brutal. La pérdida del poder adquisitivo de la gente, el hambre, la situación es grave, porque ellos siguen recibiendo la renta petrolera y se la roban. En definitiva, todos se lo roban. Esa es su naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Zair, por compartir pues, tu conocimiento legal sobre lo que viene para Venezuela en cuanto a las elecciones presidenciales.